Hola, bienvenidos a Podcast Liderazgo Montería, un podcast donde hablamos del Señor y su palabra. Hechos 9, del verso 23 al 43. Saulo, perseguidor de la iglesia, ahora es transformado por el poder del Espíritu Santo. Y esta conversión tiene consecuencias. Desde el verso 23 vemos que dice que los judíos querían matarlo. Pasó de ser su aliado a ser un enemigo de ellos. Podría ser considerado traidor. Y él está en Damasco, sabe de este plan para matarlo, y los discípulos le ayudan a escapar, bajándolo en una canasta por el muro. Llega a Jerusalén y los discípulos le tenían miedo, porque quizá pensaban que su conversión no era genuina. Habían escuchado todo lo que él había hecho a los del camino. Entonces vemos que está entre la espada y la pared, rechazado por unos y por otros. Y quizá los discípulos pensaban que él estaba mintiendo en cuanto a su conversión. Y Bernabé lo que hace es presentarlo a los apóstoles. Es el puente entre Pablo, el nuevo hermano Pablo, y los apóstoles, los discípulos en Jerusalén. Contó su historia, lo que pasó en Damasco, y dice que luego hablaba con poder, con denuedo, en el nombre del Señor, e incluso disputaba o discutía con los griegos. Lo otro que muestra el texto dice que la iglesia estaba experimentando una paz y era fortalecida por el Espíritu Santo, y había un crecimiento en la iglesia. Entra en escena Pedro, quien hace dos milagros. Uno, la sanidad de Eneas en Lida, un hombre paralítico por 8 años. Él le dice: Eneas, Jesucristo te sana. Y en Jope resucita a Tabita o Dorcas. Sé que era una mujer que hacía buenas obras y daba limosna, y murió. Y pues con el poder del Espíritu Santo, Pedro hace este milagro, o el Espíritu Santo a través de Pedro. Y muchos, a raíz de estos milagros, creyeron en el Señor. Varias cosas que nos deja este pasaje para nosotros como iglesia hoy. Uno, el poder transformador del Espíritu Santo. A veces nos parece increíble a los miembros de la iglesia como comunidad. Nos parece increíble que una persona mala, que haya estado en cosas, terribles, pueda ser convertida por el poder del Espíritu Santo. Y esto fue lo que ocurrió con Saulo. Y eso es lo que ocurre día a día con muchas personas que están en una carrera loca al infierno, con vidas desordenadas, y aún algunos delincuentes haciendo cosas que no están bien. Y quizá los más asombrados son los miembros de la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Y entonces podemos decir que el Espíritu Santo sigue transformando vidas y seguirá transformando vidas. Como iglesia debemos tener el papel que también tuvo Bernabé. Saulo fue amenazado por traición, y había un plan de muerte para él,
Pero mire que cuando llega a Jerusalén, la incredulidad de su conversión no permitía que él se acercara a la iglesia. Y Bernabé, siempre debe haber un Bernabé que entienda y sea sensible al Espíritu Santo y viene y lo presenta con el resto de discípulos. Lo introduce en la iglesia. Yo creo que hoy necesitamos también, así como el Espíritu Santo sigue transformando vidas, hoy también necesitamos más Bernabés que sean el puente de aquel transformado, haga parte de la comunidad de creyentes, pueda ser recibido y pueda experimentar crecimiento dentro del cuerpo de Cristo. Lo otro es que el Espíritu Santo sigue obrando con poder, con milagros y prodigios, pero con un propósito. Tanto la sanidad de Eneas como la resurrección de Tabita o Dorcas tenían un propósito, y hoy los milagros siguen teniendo el mismo propósito, que muchas personas crean en el Señor. El propósito de estos milagros es que puedan creer en el Señor y venir a salvación por su gracia. No debe convertirse esto en un espectáculo en la iglesia, sino un medio que el Señor sigue utilizando para añadir más miembros a su comunidad, más miembros a su cuerpo. Seamos como Bernabé con los nuevos convertidos. Seamos como Pedro, escuchando la voz del Espíritu y siendo instrumento de Él para sanidad, con el propósito de que la iglesia de Cristo siga creciendo. Dios te bendiga.